Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El pasado 25, en el mundo entero, celebrábamos una memoria que, dicho sea de paso, según el INEGI, un poco retrasado del año 2006, 558 municipios de la República Mexicana tienen el nombre de Santiago. Claro, sabemos que Benito Juárez le quitó a todos los pueblos el patronazgo de un santo. Pero imagínense, quitarle el título a Santiago de Compostela, pues yo creo que aunque haya partidos de izquierda, pues nunca le quitaría la dignidad a Santiago de Compostela. Quitarle la dignidad a Santiago de Chile, pues tampoco. O quitarle la dignidad a Asunción, Paraguay, pues se refiere a la Virgen de la Asunción. O a Los Ángeles, California. Claro, en México ciertamente se quitaron todos los nombres, pero se conserva la tradición en muchos municipios de la República Mexicana que el patrono es Santiago. Y aunque he de decir que hoy ha disminuido el número de católicos, pues indudablemente lo que da razón a las fiestas religiosas es precisamente la razón de un santo. San Miguel, las fiestas de Aguascalientes, la famosa Guelaguetza, todas están en relación a un santo. O a un santo patrono, a la Virgen María, o al mismo nuestro Señor Jesucristo. Y pues muchos, aunque sean ateos o agnósticos, pues van a esas fiestas. Claro, nunca dirán que van por el santo, pero las fiestas son en honor al santo. ¿Quién fue Santiago? Santiago fue apóstol. Él tenía un hermano que era Juan, el famoso evangelista. Era natural de Betsaida y sus papás eran Zebedeo y Salomé. Se infiere por la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 1 que, a diferencia de los demás pescadores, Santiago y Juan tenían una posición económica desahogada porque su papá poseía varias barcas y aparte tenía trabajadores. Porque nos dice escuetamente que dejando a los trabajadores ante el llamado de Jesús, se fue con él. Por tanto, la condición económica de Santiago y Juan eran bastante desahogada. Por eso es que Juan antes había sido discípulo de Juan el Bautista. Pero cuando Jesús los llama a ser pescadores de hombres. Hemos dicho en otro programa, cuando hablamos históricamente de la personalidad de Juan Evangelista, que posiblemente el papá de Juan y Santiago era sacerdote, que a decir del libro de Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús, había cerca de 22,000 sacerdotes en tiempo de Jesús, que trabajaban en varios tiempos a lo largo de todo el año al servicio del templo.
Por eso es que Juan también se considera que la casa donde fue la última cena de Jesús, allá el jueves 6 de abril del año 30, pertenecía a los papás de Juan, porque según los usos y costumbres de aquel tiempo, el único que podía estar a la diestra del invitado principal era o el dueño o el hijo. Y si se entiende que Juan está recostado en el pecho de Jesús, es porque era el hijo del dueño. Y otro dato que también les dije en aquel tiempo es que el único que puede entrar a la casa del sumo sacerdote, Caifás, es Juan. Claro, no sabemos por qué no entró Santiago, pero entrar a la casa del hombre más importante, hablando religiosamente, que era el sumo sacerdote, no cualquiera podía entrar. Entra precisamente este hombre porque era conocido del sumo sacerdote. Ahí cierro el aspecto histórico de Juan. Ahora vamos con Santiago. Miren, la personalidad de Santiago es fascinante porque los evangelios sinópticos nos lo presentan como gran amigo de Jesús, porque tiene tres grandes amigos: Santiago y Juan, que son hermanos, y Pedro, que no era dueño de embarcaciones, sino trabajador. De hecho, Jesús, como cualquier otro rabino, lleva consigo a 10, a 20, a 30, 40, 50. La Sagrada Escritura nos dice que tenía 70 discípulos y 12 que les dio el nombre de apóstoles. Uno podría pensar, ¿por qué 12? Porque 12 eran las 12 tribus de Israel, porque 12 eran los hijos de Jacob, que formaron las 12 tribus de Israel, y porque 12 eran los apóstoles. La palabra apóstol viene de apostolón, que significa enviado. Algunos lo traducen como embajador. Pero ciertamente el que es enviado no habla por propia cuenta, sino habla de parte de quien lo envió. Entonces podríamos ahí entender indudablemente que lo primero que hace este minúsculo grupo de 12 apóstoles es escuchar la palabra de Jesús. Era una palabra fascinante. Podríamos entender que Jesús transmite el evangelio, y la palabra evangelión significa la buena nueva, la buena noticia. ¿Y en qué consiste la buena noticia? En que en que Dios es Abba, es Padre. Quienes hayan hecho un estudio minucioso de Dios en el Antiguo Testamento, ustedes saben que los judíos hasta el día de hoy eran tan respetuosos en no mencionar la palabra Dios, que le daban otros títulos a lo largo de su proceso de relación con lo divino. Le llamaron Yahvé, le llamaron Elohim, le llamaron Shaddai, le llamaron Goel, con la interpretación propia de cada nombre, pero no se atrevían a decirle Dios. Recuerden ustedes que en el pueblo judío, después de las promesas de Abraham, se estableció en Canaán o en Palestina, que después se transformó en Israel. Pero aunque las promesas son del siglo XIII antes de Cristo, yo podría entender pues que encontraron dioses en su paso: los dioses de Asiria, los dioses de Siria, los dioses de Canaán y los dioses de Egipto.
era difícil el poder adorar un solo Dios vivo en medio de la multitud de las divinidades paganas. Yo creo que esta relación de un solo Dios con su pueblo se fue dando a lo largo del tiempo con sus caídas. Yo creo que esta relación se establece totalmente hasta el siglo VII antes de Cristo, cuando los israelitas van al exilio. Yo creo que ahí se formalizó la relación entre Dios y el pueblo. Pero también es algo peculiar mencionar que solamente en todo el Antiguo Testamento aparece la palabra Padre en relación a Dios. Y yo creo que tiene un porqué. Porque si son grupos, si son judíos que aspiran a tener una relación profunda con un solo Dios verdadero, si fuera reiterativa la palabra Padre, entonces los judíos se hubieran preguntado, si Dios es Padre, ¿dónde está nuestra madre? Por eso yo creo que los judíos fueron cuidadosos al no llamarle Padre a Dios. ¿Cuál es la novedad evangélica en llamarle Padre a Dios? Hasta la nueva economía de salvación. ¿Y por qué hasta la nueva economía de salvación? Porque es hasta ese punto cuando ya existe una conciencia, sobre el único Dios verdadero. Pero ¿esto cuándo se va a dar? Esto se va a dar indudablemente hasta el siglo I de la era cristiana. Es por eso que lo primero que entra en el chip cerebral de los apóstoles es que Dios es Padre. Y es un Padre compasivo, misericordioso, que perdona. Pero también que todos nosotros somos hermanos. Todos nosotros somos hermanos y tendríamos que amarnos unos a otros. Se entiende que Santiago tuvo que ser discípulo de Jesús entre 3 Pascuas, como lo podemos leer en el Evangelio de Juan, entre el año 28 al 30. Santiago fue testigo de la transfiguración. Vio cómo Jesús se transformó en un ser divino. Les mostró su gloria. Aún Pedro dice en su primera carta, nosotros no transmitimos fábulas porque lo vimos, contemplamos su gloria, junto con Santiago y Juan. También ellos son testigos de la resurrección de Lázaro. Y también ellos son testigos del momento más duro, que fue el momento en que Jesús estuvo en oración en el huerto de los Olivos. Los apóstoles representan la primera comunidad, una comunidad que no tenía Nuevo Testamento. ¿Pero por qué creyeron? Creyeron por el testimonio de los apóstoles. Por eso se le llama época apostólica. La época apostólica es todo el siglo I y parte del siglo II. Con los sucesores de los apóstoles, Clemente, Policarpo de Esmirna y otros.
Jesús, antes de subir al Padre, dice en el capítulo 28, versículo 20 de Mateo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y quien crea que sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la tradición de la Iglesia afirma que Pedro y Pablo llegaron hasta Roma, Tomás a la India, Juan al Asia Menor y Santiago el Mayor, para diferenciarlo del menor, fue hasta lo que hoy se llama España, que en aquel tiempo era la Hispania. No se sabe mucho sobre este viaje, pero de acuerdo a la tradición, Santiago fue 2 veces a Hispania. No tuvo mucho éxito en la predicación porque se resistían los pobladores de aquel lugar por las costumbres paganas que ellos tenían. Es por eso que el 12 de enero del año 40, junto al río Ebro, él estaba llorando y estaba en oración, llorando porque la cosecha había sido poca, y en oración para pedirle a Dios que le diera la fortaleza para seguir adelante. En ese momento se le apareció la Virgen María en carne mortal, subida en un pilar de mármol. Y cuando ella vivía en Nazaret, ella estaba viva. Pero yo supongo que Santiago conoció a la Virgen María en Nazaret, comió con ella y lo consoló. Y le pidió precisamente que ahí se construyera una capillita en su honor. Y esto fue lo que originó el culto a la Virgen María del Pilar en Zaragoza, que es una de las tradiciones más respetadas actualmente en España. Ustedes recordarán, porque algún día lo dijimos acá, que desde el principio se mostró una cacería espantosa contra el cristianismo. Por eso es que muchos huyeron desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer mártir conocido, como lo podemos leer en el capítulo 7 del Evangelio, del libro de los Hechos de los Apóstoles, fue Esteban. Pero si nos vamos al capítulo 12, nos dice que Herodes Agripa mandó degollar a Santiago el Mayor, porque esto causaba alegría entre los judíos. Cuenta la leyenda que los discípulos de Santiago en la noche tomaron furtivamente su cuerpo y lo embarcaron en una nave que sin timón fue conducida hasta Galicia en España. Apenas desembarcaron, lo colocaron sobre una inmensa piedra, la cual, como si fuera de cera, repentinamente adoptó la forma de un ataúd y se convirtió milagrosamente en el sarcófago del santo. Después de varias vicisitudes, lo trasladaron a Compostela el 25 de julio. Hacia el año 615, San Isidoro de Sevilla, en su obra Ortu et Obitu Patrum, reitera la idea de que Santiago predicó el Evangelio precisamente en España. Después no se supo dónde estaba el sarcófago, y también cuenta la leyenda que un ermitaño hacia el año 810 vio durante varias noches una estrella de intensa luminosidad que parecía descender en un campo. Por eso se llamó Compostela, porque es el campo de la estrella. El ermitaño comunicó el extraño acontecimiento al obispo de Iria, Flavia, quien hizo excavaciones y encontró precisamente la tumba de los restos de una persona. ¿Qué se sugiere, qué se piensa fue Santiago de Compostela?
Ahora bien, siempre se retrata a Santiago con un caballo. ¿Por qué viene la tradición? Porque ustedes saben que los hispánicos, pues, pelearon mucho con los moros durante 8 siglos, hasta su última pelea, que fue con la rendición de Granada en el año 1493. Hasta ese momento, eh, ellos invocaban a Santiago. Y cuenta la tradición que ellos veían a Santiago con su corcel en la primera línea de guerra. Aún, si ustedes recuerdan, Hernán Cortés dice que el que peleaba por ellos era Santiago, cuando estuvo aquí en México. Por eso en muchos lugares se le representa a Hernán Cortés con su brioso caballo. Y aquí, en Puebla, ¿cuántos lugares tienen el nombre de Santiago? Muchísimos. Y la gente hace romerías, hace fiestas por celebrar a su santo. Finalmente, ¿qué es lo que nos deja la lectura de este santo? La lectura de este santo nos deja a cada uno de nosotros, en primer lugar, que podemos vivir con mayor sensatez nuestra vida de fe. En segundo lugar, yo les recomendaría también que, al igual que Santiago, nosotros pudiéramos vivir con mayor entusiasmo este compromiso que tenemos como cristianos. Alguien podrá decir del auditorio, ¿y por qué el Padre nos habla en Parmenas Radio, donde se hablan de leyes, de libros? Pues porque el mensaje evangélico tiene que seguir siendo presente, operante, actuante en medio de una cultura, de una sociedad donde tal parece que la gente se espanta ante temas de Dios, o donde hay algunos que dicen, ¿para qué hablar de Dios si Dios ha muerto? Como decían los teólogos de la muerte de Dios. ¿Para qué hablar de Dios si Dios no existe? Yo creo que, como dice el libro del Eclesiastés, de Sabiduría, necio es el que dice que Dios no existe. Dice San Pablo en la primera carta, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículos 17 y siguientes, que el hombre por su propia capacidad puede acceder al conocimiento de Dios. Solo por su propia capacidad puede acceder a Dios. Y yo creo que si seguimos esa pauta, podemos llegar a Dios solo a través de nuestra capacidad. Aunque, dice San Agustín en su libro Contra los Académicos, quien diga que accede a Dios solo con la fe está equivocado. Se necesita la razón. O quien diga que solamente se accede a Dios a través de la razón está equivocado, se necesita la fe. La teología y la teodicea, tanto en el campo teológico como en el campo filosófico, son dos caminos que siempre nos van conduciendo a Dios. Y máxime en este tiempo de tanta zozobra, de tanta inseguridad, de tanta insensatez, porque estamos viviendo un mundo insensato, donde yo creo que el valor, el abrojo, la valentía de Santiago Apóstol nos puede ayudar a cada uno de nosotros a vivir con mayor entusiasmo precisamente nuestra fe, a vivir con mayor alegría todo lo que consideramos
digno de ello. Pero en especial a prepararnos y a prepararnos más y más precisamente en este conocimiento acerca del Señor. ¿Qué es lo importante que podemos tomar de Santiago? Que Dios llama a todos. Dios llama a académicos, a universitarios, a estudiantes, a ricos, a pobres, a amas de casa, a clérigos, a dar testimonio. Y máxime en estos tiempos que nos toca vivir, donde tal parece que todo está oscuro, donde tal parece que toda ilusión se acaba, donde tal parece que todo éxito se ve opacado por la violencia. Se necesita la predicación de la buena nueva. Baste prender las noticias y escuchar todo y decir, Dios mío, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué le pasa a la humanidad? ¿Por qué una humanidad tan fragmentada, tan polarizada? Yo creo que si nosotros hacemos un mayor esfuerzo, esto justamente podría cambiar. Pues que el Señor nos conceda gracia y fuerza y que el Señor Santiago hermanee más España con todo el continente iberoamericano. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó